¿Me planchas mi elefante, por favor? Cuento de El Fisgón. Simón era un niño igual a todos, o casi. Como a todos los niños de su edad, a Simón le gustaban los dulces de tamarindo, el recreo de las 12, los chistes que le contaba Cuco, el juego de los quemados, los amigos y la niña más bonita del salón. Y no le gustaban las sopas de chícharo, las tareas de matemáticas, los regaños de la tía Choni, aburrirse y Miss Conchita, la espantosa profesora de inglés. Como casi todos los niños, Simón era travieso, algo latoso y un poco desobediente. Sus papás le habían enseñado lo importante que era ser bien educado. Y como a todos los niños, le gustaba que lo quisieran. Simón, además, tenía un defecto. Era muy tímido. Se ponía rojo como frambuesa cuando le decía a un mesero lo que quería comer, cuando respondía a las preguntas de sus maestros y cuando lo visitaban sus amigos. Simón era tan, pero tan tímido que cuando saludaba a sus papás, los cachetes se le ponían del mismo color que los labios de su tía Cata o el pañuelo de su abuelo Odón. Su timidez le complicaba mucho la vida y cuando alguien le pedía las cosas por favor, no podía decir no. Y esto acabó metiéndolo en muchos, pero muchos líos. El problema de Simón se volvió incontrolable el día en el que Miss Conchita le pidió, frente a toda la clase, que le ayudara a quitarse un chicle masticado que alguien había arrojado a su pelo. Hay que decir que el pelo de Miss Conchita era la cosa más desagradable que alguien pudiera tener frente a los ojos. Como los niños de la escuela se divertían echándole todo tipo de proyectiles, palos de paleta, bolitos de papel con saliva, cáscaras de naranja o semillas chupadas de tamarindo, y lo peor es que nunca se lo lavaba. Si uno metía la mano en esa selva de pelos, corría el riesgo de encontrar cáscaras de pistache, caramelos chupados, alacranes vivos, esqueletos de ratones o huesos de pollo. Todos en la escuela sabían que Simón era incapaz de decir no. Por eso Cuco, su mejor amigo, le sugirió al oído que huyera mientras él distraía a la profesora, quien no dejaba de exigirle que le ayudara a quitarse el chicle de la cabeza. Justo cuando el tímido niño estaba a punto de huir, Miss Conchita lo detuvo con su voz más suplicante. «Ándale, por favor». Y como ella se lo pidió así, Simón no pudo decirle que no. Se puso del mismo color rojo de la bandera y le ayudó a la maestra a quitarse el chicle, a pesar del asco que le daba meter sus dedos en medio de ese basurero de pelos y de que todos sus compañeros no paraban de reírse de él. Rocío, la niña más bonita de la clase, le preguntó a Simón: ¿por qué, si eres tan penoso, no saliste corriendo cuando Miss Conchita te pidió que le quitaras el chicle del pelo? Simón se puso colorado como una fresa sin crema y respondió alzando los hombros: es que me lo pidió por favor. ¿Y si te pido que me cargues mi mochila, me la cargas? No sé, me da pena, dijo él. Ándale, por favor, insistió Rocío. Entonces Simón ya no pudo negarse, se puso rojo como sandía y le cargó a Rocío la mochila hasta su casa. Al día siguiente todos los niños y las niñas del salón se burlaron de Simón y de Rocío. Son novios, son novios, son novios. Rocío respondió a las burlas: lo que pasa es que ustedes son unos envidiosos y mal educados. Simón me carga la mochila solo porque se lo pedí por favor, y como él es muy educado no pudo decirme que no. Entonces Gudulia, la niña más grosera y antipática del salón, le dijo a Simón: ¿me podrías cargar mi mochila? Es que estoy cargando la mochila de Rocío, respondió él. Por favor, insistió Gudulia, burlona. A pesar de que trató con todas sus fuerzas, Simón no pudo decir no y terminó cargando también la mochila de la niña más horrible y odiosa de la escuela. Lo que siguió fue una pesadilla. Todas y cada una de sus compañeras le pidieron a Simón que por favor les cargara la mochila y él no le pudo decir que no a ninguna. Luego, uno por uno, todos los niños del salón también le pidieron que por favor les cargara las suyas y tampoco pudo rehusarse. Al cabo de unos días, Simón cargaba docenas de mochilas al mismo tiempo. Lo único bueno fue que bajo tantas mochilas nadie podía ver que Simón estaba tan rojo como traje de Santa Claus. Rocío se sentía culpable y su amigo Cuco estaba preocupado por él.
Después, todos los compañeros de clase de Simón, salvo Cuco y Rocío, le empezaron a pedir por favor que les hiciera todo lo que no querían hacer. Así Simón se acostaba a diario a las 4 de la mañana haciendo las tareas de 37 niños. Como se cansaba después de hacer las primeras 10 tareas, ya no hacía tan bien las 15 que seguían y las últimas 12 de plano le salían realmente mal. Era tanto lo que tenía que trabajar que ya no le daba tiempo de hacer su propia tarea. Además, tenía que soportar los reproches de los niños que se quejaban porque no les había hecho bien las cosas. Por tu culpa casi repruebo, le decían. Lo peor de todo fue que, como no podía hacer su propia tarea, Simón comenzó a reprobar. Sus maestros le decían: tienes que aprender de tus compañeros. Fuiste el único de la clase que no hizo la tarea. Un niño tan listo como tú debería darte vergüenza. Y en efecto, a Simón le daba vergüenza reprobar y cada que lo regañaban se ponía rojo como una docena de ciruelas. Sus papás se preocuparon y le exigieron que hiciera su tarea, pero todo fue en vano. Simón no podía decir que no cuando le pedían las cosas por favor, de modo que hacía decenas de tareas ajenas a escondidas de sus padres. En la madrugada, cuando estos dormían, con tantas desveladas, Simón pronto se puso pálido y ojeroso. En cuanto corrió la voz de que Simón no podía decir que no si se le pedían las cosas por favor, todos los niños de todos los salones de toda la escuela empezaron a pedirle favores. Los niños de grados más altos le pedían que por favor fuera a clases de matemáticas por ellos, que les llevara las boletas de malas calificaciones a sus papás, que recibiera los castigos que les daban los maestros. Hasta los profesores comenzaron a pedirle que por favor escribiera en el pizarrón las tareas y los dictados, que por favor les trajera gises, proyectores de diapositivas, escuadras de madera y mapas, que por favor pasara al frente de la clase para hacer las cosas que los otros niños se negaban a hacer. El propio director de la escuela le pedía que por favor lo ayudara en las más aburridas ceremonias escolares. Eran tantos los favores que hacía a niños y maestros que ya no tenía tiempo para jugar con Cuco o hacer la tarea con Rocío. Además, llegó a ser tanto el trabajo que hacía por los demás que poco a poco fue quedando mal con todos y la gente de la escuela empezó a enojarse con él. Esto le resultaba muy decepcionante, pues una de las razones por las que no podía decir que no y hacía todo lo que le pedían era justamente porque quería que todos lo quisieran. Al cabo de unas semanas ya nadie lo buscaba en la escuela, pero empezó a llegar gente de toda la ciudad a pedirle que por favor los ayudara, y pronto Simón se encontró haciendo cosas que nunca se imaginó que haría. Le ayudaba a 4 señoras a la vez a llevar los paquetes del mandado, a un científico loco a contar las hormigas de un hormiguero y a un cegatón a vestir pulgas. Incluso en un circo planchó un elefante que estaba demasiado arrugado. En una ocasión ayudó a la vecina gorda a ponerse la faja y un día hasta ayudó a atrapar una araña peluda que se le había escapado a un niño y se había escondido debajo de la cama de su hermana. Con acciones como estas, el tímido de Simón adquirió pronto una inmerecida fama de valiente y le empezaron a pedir favores cada vez más peligrosos. En la calle donde vivía Simón había una pandilla de chamacos que tenía atemorizado a todo el vecindario. Ponchaban las llantas de los coches, le quitaban los dulces a los bebés, le rompían los juguetes a los niños y si alguien se atrevía a reclamarles, le pegaban. Era inútil acusarlos con los adultos, pues hasta ellos tenían miedo de lo que les podía hacer el jefe de la banda, un tal Marcelo. Era un niño feo, malo, grande, tonto y gordo, sabía karate y se decía que era capaz de levantar un coche de policía con todo y patrulleros. Y era tan feroz para los trancazos que presumía de no tenerle miedo ni a los choferes de los colectivos. Resulta que un día una niñita de 3 años le pidió a Simón que pidiera a Marcelo un ratón blanco que éste le había robado. Simón le ofreció conseguirle otro igual, pero ella lloró, dijo que quería a su mascota y le pidió que la rescatara de las garras del malvado pandillero. Simón se resistió, pero cuando la niña dijo las palabras clave, por favor, sí, titititito,
tuvo que tragarse el miedo y se encaminó a la guarida de Marcelo para pedirle que devolviera la mascota. Simón encontró a toda la pandilla en su cuartel general, es decir, en una covacha oscura construida en la azotea de un edificio de 6 pisos. Rojo como un corazón palpitante, se dirigió a Marcelo y le exigió que le devolviera el ratón. El rufián vio con curiosidad al intruso y dijo entre dientes: ¿cómo te atreves a venir hasta aquí a pedirme algo que ya es mío? ¿Acaso no me tienes miedo? Sí, te tengo miedo, replicó Simón temblando, pero es que su dueña me lo pidió por favor. ¿A poco tú harías algo por mí si te lo pido por favor?, dijo perplejo el malandrín. Lo más probable es que no te pueda decir que no, dijo Simón angustiado. De la oscuridad salió Gudulia, la niña más fea y odiosa del salón, quien por cierto era la novia de Marcelo. Yo conozco a este blandengue y está diciendo la verdad. Pídele algo y verás cómo no puede decir que no si se lo pides por favor. Estamos ante todo un caballero, dijo Marcelo burlón, y entre las risotadas de sus compinches se dirigió al extraño y agregó: te regreso el ratón siempre y cuando, por favor, vayas y toques todos los timbres de todas las casas de la colonia. Como se lo pidió por favor, Simón no pudo decir que no y se fue a hacer lo que le pedían. Desde la azotea, la pandilla lo observaba y reía a carcajadas. Cuando Simón acabó de tocar todos los timbres de todas las casas de la colonia, Marcelo le puso una segunda condición para devolver la mascota de la niña. Te la regreso siempre y cuando le des una patada en la espinilla al policía de la esquina. Simón trató de convencer al jefe de la pandilla de que eso no tenía sentido y de que era peligroso, pero Marcelo insistió y agregó con una sonrisita asquerosa: pero si te lo estoy pidiendo, por favor. Entonces Simón ya no se pudo resistir y, rojo como un semáforo en alto, fue a patear la espinilla del uniformado. A salvo desde su guarida en la azotea, Marcelo, Gudulia y el resto de la pandilla contemplaron regocijados cómo Simón pateaba al policía y se escapaba por un pelito de pasar la noche en la cárcel. Cuando Simón regresó a la azotea, Marcelo le devolvió al ratón mientras le decía: ya que no puedes negarte cuando te piden las cosas por favor, te queremos pedir por favor que el día de mañana asaltes la dulcería y nos traigas todo el botín. Simón trató de negarse, pero toda la pandilla se lo imploró con sus mejores por favores y no tuvo más remedio que decirles que sí, que asaltaría la dulcería. Simón le regresó su mascota a la niña de 3 años y se quedó preocupado por el favor que se había comprometido a hacerle a la pandilla de Marcelo. Por un lado, tenía tan buen corazón que no podía decir que no, pero por el otro, sabía que lo que le pedían era malo. Por querer ser bueno, estaba a punto de hacer algo muy malo, y por querer que lo quisieran, estaba a un tris de hacer algo detestable. ¡Qué lío! Simón estaba tan confundido que decidió pedirle consejo a Cuco y a Rocío. Los tres buscaron en vano una solución durante horas y horas, hasta que Simón se tuvo que ir a hacer un favor. Cuando se quedaron solos, los amigos de Simón siguieron pensando en el problemote en el que se había metido su compañero por no saber decir que no. Finalmente, a Rocío se le ocurrió una idea. Si él ha ayudado a tanta gente, ¿no crees que es hora de que la gente le devuelva tantos favores? A Cuco le pareció una idea brillante. Vamos a decirle a todos que ahora es él quien necesita ayuda. Rocío y Cuco convinieron en citar a toda esa gente a una reunión en el patio de la escuela para el día siguiente por la tarde, pero acordaron no decirle nada a su amigo hasta la mera hora, por miedo a que por pena fuera a faltar. A las 6 de la tarde del día siguiente, el patio de la escuela estaba lleno a reventar. Todas las personas a quienes Simón había ayudado se juntaron allí para recompensarlo. Parecía que solo estaban ausentes Gudulia, Marcelo y su pandilla, quienes no se enteraron de la reunión. Poco después llegó Rocío con Simón, y éste hubiera huido de la pena a no ser porque todos le pidieron a coro que por favor se quedara y les expusiera su problema. Rojo como refresco de grosella, Simón le contó a todos el lío en el que estaba metido. Cuando acabó,
tomó la palabra una señora a la que Simón le había cuidado a sus 12 bebés. Si tu problema es que no le puedes decir que no a nadie, entonces te pedimos, por favor, que no vayas a asaltar la dulcería. A Simón, quien se puso rojo como coche de bomberos, le pareció muy razonable el favor y pensó que esa era la primera vez en mucho rato que le pedían algo que de veras quería hacer. Le dio las gracias a todos y se dirigió a la guarida de los malosos para decirles que ya no iba a asaltar la dulcería porque 1,235 personas le habían pedido que por favor no lo hiciera. Durante todo el camino, Simón sintió que lo seguían decenas de pasos y que lo miraban decenas de ojos. Primero pensó que iba tras él la policía porque ya se había corrido la voz de que cometería un asalto. Luego pensó que quien lo seguía era la banda de Marcelo, pero cada vez que volteaba no veía a nadie. Cuando Simón llegó al escondite de los maleantes y les contó lo que había pasado, Marcelo dijo: no me importa cuántas personas te hayan pedido que no asaltaras la dulcería. Nosotros te lo pedimos antes y de buena manera, así que lo tienes que hacer. Simón se resistió, pero los demás miembros de la banda le rogaron y le suplicaron que por favor asaltara la dulcería, hasta que Simón dijo otra vez que sí. Marcelo y sus pandilleros empujaron a Simón hasta la calle, donde se encontraron con que todos los que habían estado en el patio de la escuela habían seguido a su amigo y lo estaban esperando. Esos eran los pasos que había sentido Simón en el camino. ¿A dónde vas?, le preguntó un viejo de 111 años al que Simón había ayudado a apagar todas las velas de su pastel de cumpleaños. A asaltar la dulcería. Pero si todos te pedimos que por favor no lo hicieras, dijo Rocío. Un momento, dijo Marcelo. Antes de que llegaran ustedes, nosotros le pedimos a Simón que asaltara la dulcería. Yo no sé qué hacer, replicó Simón confundido. Unos me piden que haga una cosa y otros me piden que haga lo contrario, y todos me lo piden por favor. Vamos a resolver esto de una manera imparcial, dijo Rocío. Que alguien más decida, alguien que no le haya pedido ningún favor a Simón. Buena idea, replicó Gudulia. Pero ¿quién, si todos en la ciudad le hemos pedido favores a Simón? Estoy de acuerdo con la propuesta, dijo Marcelo, siempre y cuando encuentren a alguien a quien no le haya hecho favores este niño. Por un momento reinó la confusión y se hizo un largo silencio, pero al cabo de unos segundos, desde el fondo de la asamblea, habló un señor. Yo creo que si hay una persona que no le ha pedido nada a Simón. El niño se puso rojo, cual nariz de Santa Claus, cuando se dio cuenta de que esa voz era la de su papá, quien junto con su mamá había seguido a lo lejos y en silencio toda la reunión. ¿Quién no le ha pedido favores a Simón?, preguntó Marcelo retador. El único que nunca le ha pedido nada a Simón es el propio Simón, agregó la mamá del niño. Todos se quedaron perplejos, pero tuvieron que aceptar que la señora tenía razón. Entonces, Simón, ¿qué vas a hacer?, preguntó Rocío. Simón se puso rojo como rábano, tragó saliva y finalmente dijo: me pido, por favor, no asaltar la dulcería. El niño se recargó en la pared, agotado por el esfuerzo, mientras los presentes aplaudían su decisión y lo vitoreaban, todos menos Marcelo, Gudelia y su pandilla, quienes regresaron derrotados a su azotea. Desde aquel día, Simón ha cambiado mucho. Ya no se pone rojo cuando saluda a sus papás y piensa todo el tiempo que, a fuerza de querer ser bueno, estuvo a punto de convertirse en un maleante. No ha dejado de ser una buena persona y sigue haciendo favores, pero solo hace los que quiere hacer. Por supuesto, aún le carga la mochila a Rocío, pero finalmente aprendió a pedirse favores a sí mismo y a ser bueno consigo. Hace unos días, Miss Conchita le pidió que, por favor, le ayudara a quitarse un paletón que tenía enredado en el pelo, y Simón respondió con toda calma y cortesía: no. Y colorado colorín, la historia de "Me planchas mi elefante, por favor", llegó a su fin. Espero que la hayan disfrutado.